Buenos días, segundo grado. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a repasar lo que estuvimos trabajando ayer. Y ayer estuvimos hablando de la justicia. Y hablamos que la justicia, cuando hablamos de justicia, es cuando se respetan los derechos de todos y los que no cumplen la ley enfrentan consecuencias. Dentro de los trabajos que hacen valer nuestros derechos y trabajan con la justicia, hablamos de los policías. Dijimos que los policías vigilan que todo esté en orden, que nos protegen de situaciones peligrosas. Cuando una persona no cumple una ley, los policías intervienen para que los demás estén seguros. Los policías trabajan en las calles haciendo cumplir las leyes de tránsito. Algunos de los policías trabajan en la playa para velar por la seguridad de las personas. Los policías también visitan las casas y los negocios cuando ha ocurrido un robo. Y algunos policías van a la escuela para asegurarse de que las personas extrañas no entren. Ayer también mencionamos algunos trabajos que trabajan para que se haga justicia. Ya hablamos de los policías y hoy vamos a estar hablando de los fiscales y los jueces. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema los jueces, los abogados y los fiscales. Estos tres trabajan para que se haga justicia y se hagan valer nuestros derechos. Cuando los ciudadanos tienen que defender sus derechos, van a una corte. La corte es un lugar donde las personas se reúnen para tomar decisiones que aseguren que haya justicia. Los policías llevan a la corte a las personas acusadas de no cumplir las leyes. Además de policías, en la corte hay otros trabajadores de la justicia. Por ejemplo, los abogados defienden los derechos de las personas que han sido acusadas y a las personas a las que se les ha privado de algún derecho. Así que podemos ver que además de los policías tenemos el abogado. El abogado es este señor que está aquí, o puede ser abogada también, pero en la imagen está abogado. El abogado es el que se encarga de defender a la persona que le privaron de sus derechos, ¿verdad? Que le incumplieron sus derechos y se llevan a la corte y demuestra las pruebas. Por otro lado, cuando a alguien lo acusan de un crimen, un fiscal presenta pruebas para tratar de demostrar que el acusado es culpable. Esas pruebas el abogado se las pasa al fiscal para ver si esa persona es culpable o no. Los abogados y los fiscales presentan sus pruebas ante un juez. El juez, en este caso, es el que está en esta posición, escuchando tanto al fiscal como a los abogados. A veces las presentan ante un jurado. Según las pruebas del jurado, decide si el acusado es culpable o inocente. El juez decide cuál será el castigo para la persona que resulta culpable. En esta imagen es una corte donde podemos observar que aquí está el juez
que después de escuchar todas las pruebas va a determinar si esa persona es culpable o inocente. También aquí separa tanto el fiscal como los abogados, que son los que presentan las pruebas para defender a la persona que no le dieron sus derechos, y también presentan las pruebas de la persona que es acusada. En este lado se encuentra el jurado. El jurado es un grupo de personas que está escuchando el caso, como lo dice aquí. El jurado está compuesto por personas escogidas al azar. Al azar quiere decir que no es un grupo de personas que ya trabaja para eso, sino que pueden escoger a cualquier persona. Ejemplo, en el salón pueden escoger a 5 personas. Ellas observan el juicio y toman juntas una decisión. Luego que ellas observan el juicio, ese jurado se reúne y decide, después de haber escuchado todo, si esa persona es culpable o es inocente, y le dan el resultado al juez. En este lado de aquí se van a sentar la persona afectada, que fue a quien no le dieron su derecho, con su abogado, y al lado se va a sentar la persona que están acusando con su abogado también. Esto es una corte. Cuando nosotros no cumplimos nuestros deberes o no cumplimos la ley, los policías, ¿verdad?, nos pueden llevar a la corte y ahí hacen valer los derechos de la persona que esté correcta según la ley. Ahora, esta foto te la voy a poner para que la veas en el papel, y yo quiero que tú dibujes la posición, el trabajo que tú quisieras tener. Si tú quisieras trabajar como juez, como abogado o fiscal. Luego que tú hagas ese dibujo, tú me vas a escribir en 3 oraciones qué tú harías en esa posición. Ejemplo, si tú escoges ser un abogado, pues tú me vas a escribir 3 oraciones sobre las funciones del abogado en una corte. Si tú quieres ser el fiscal, pues me vas a escribir 3 oraciones de la función del fiscal en una corte. O si tú quieres ser el juez, también me vas a escribir 3 oraciones de la función del juez en una corte. Recuerda que cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a tu orden.